Él la vio en la calle, sola y sin nada, pero lo que ella haría en la boda de su ex prometida, dejaría a todos sin palabras. La limusina negra se detuvo frente a la entrada del hotel más exclusivo de la ciudad. Ese donde una sola noche costaba más que el salario mensual de una familia promedio. Los invitados elegantemente vestidos giraron sus cabezas con curiosidad cuando la puerta trasera se abrió. Primero descendió Damián Castellanos, el magnate de bienes raíces cuyo nombre aparecía regularmente en las portadas de las revistas de negocios. Su traje italiano perfectamente cortado y sus zapatos de cuero brillante reflejaban la luz del atardecer. Pero no fue él quien provocó los murmullos. Fue la mujer que tomó su mano para salir del vehículo. Lucía llevaba un vestido de gala color esmeralda que parecía haber sido diseñado específicamente para ella, aunque nadie en ese lugar sabía que apenas 3 horas antes esa misma mujer dormía en un banco de la plaza central cubierta con periódicos viejos y una manta raída. Su cabello, ahora peinado en un elegante recogido con pequeñas flores blancas entrelazadas, había sido lavado y tratado por las mejores manos del salón de belleza más costoso de la ciudad. Sus pies, que normalmente caminaban descalzos o con zapatos rotos sobre el pavimento frío, ahora calzaban tacones de diseñador que la hacían caminar con una postura que ella misma no reconocía. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había salido? ¿Era alguna modelo europea que Damián había conocido en sus viajes de negocios? Nadie podía imaginar la verdad. Nadie podía siquiera sospechar que esa mañana Lucía había estado buscando entre la basura algo para comer. ¿Estás lista?, le preguntó Damián en voz baja, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenían un pequeño bolso de noche que él también le había comprado esa tarde. Lucía lo miró con esos ojos marrones que habían visto demasiado sufrimiento para alguien de 32 años, y asintió con determinación. «Lista como nunca lo estaré», respondió ella con una sonrisa nerviosa que revelaba la incertidumbre que carcomía su interior. Mientras caminaban por la alfombra roja hacia la entrada del salón de eventos, Damián recordó cómo había llegado a este momento surrealista. Todo había comenzado 3 días atrás, cuando recibió la invitación a la boda de su ex prometida, Victoria Mendoza. La invitación, impresa en papel de algodón con letras doradas y un sobre de seda, era tan pretenciosa como la mujer que se casaba. Victoria lo había dejado 2 años atrás, justo cuando su empresa estaba pasando por su peor crisis financiera. «No puedo estar con alguien que está cayendo», le había dicho ella con frialdad, mientras empacaba sus cosas de diseñador en maletas Louis Vuitton. «Necesito estabilidad, lujo, seguridad, y tú ya no puedes darme eso». Esas palabras habían sido como puñales en su corazón, no solo porque perdía a la mujer con quien planeaba pasar el resto de su vida, sino porque revelaban cuán superficial había sido su relación desde el principio. Victoria nunca lo había amado a él. Solo amaba su dinero, su estatus, las puertas que él podía abrirle en la alta sociedad. Cuando las cosas se pusieron difíciles, ella simplemente encontró a alguien más rico, más estable, alguien cuya fortuna familiar tenía raíces que se hundían generaciones atrás. Ese alguien era Sebastián Córdoba, heredero de una dinastía hotelera y el hombre con quien Victoria se casaría esa noche. Damián había trabajado como un demente durante esos 2 años, no solo para recuperar su imperio financiero, sino también para demostrarle a Victoria y quizás a sí mismo que había sido un error dejarlo. Cuando finalmente recibió la invitación, su primer instinto fue arrojarla a la basura. Pero luego una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, quizás incluso vengativa, pero irresistible. Asistiría a la boda, pero no iría solo. Y no llevaría a cualquier mujer del brazo. Llevaría a alguien que hiciera que Victoria cuestionara todo. Alguien inesperado. Alguien que desafiara las expectativas de todos en ese lugar. Inicialmente pensó en contratar a una actriz, alguien que pudiera interpretar un papel convincente. Pero eso se sentía vacío, falso, como todo lo que había sido su relación con Victoria. Fue entonces cuando, hace 3 días, mientras caminaba por el centro de la ciudad después de una reunión de negocios, vio a Lucía. Estaba sentada en la acera, con la espalda apoyada contra la pared de un edificio cerrado, sosteniendo un cartón que decía: «Cualquier ayuda es bendecida». Sus ropas estaban sucias y rasgadas, su cabello era un nido enredado, y sin embargo había algo en sus ojos que lo detuvo en seco. Tristeza, sí, pero también dignidad, fuerza,
una chispa de algo que se negaba a extinguirse a pesar de las circunstancias. La mayoría de las personas pasaban a su lado sin siquiera mirarla, como si fuera invisible. Damián se sorprendió a sí mismo deteniéndose. Se agachó frente a ella y por un momento simplemente la observó. Lucía levantó la vista, confundida por la atención. ¿Necesita algo, señor?, preguntó ella con voz ronca, probablemente por el frío de las noches a la intemperie. Damián sonrió y en ese instante la idea que había estado gestándose en su mente tomó forma completa. Sí, respondió él. Necesito que me acompañes a una boda. Lucía parpadeó pensando que había escuchado mal o que este hombre bien vestido estaba burlándose de ella. ¿Perdón?, dijo ella, retrocediendo ligeramente. Damián se sentó en la acera junto a ella, sin importarle que su traje de $3,000 se ensuciara. Sé que suena extraño, pero es completamente en serio. Hay una boda el sábado, es de mi ex prometida, y necesito llevar a alguien conmigo. ¿Y piensa llevar a alguien como yo?, preguntó Lucía con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido enojo. Mire, no sé qué tipo de juego cruel es este, pero no estoy interesada en ser el chiste de nadie. Se dispuso a levantarse, pero Damián extendió una mano. No es un juego y no eres un chiste, escúchame. Había algo en su tono que hizo que Lucía se detuviera. Te pagaré $50,000, dijo Damián directamente. Solo por acompañarme esa noche. Te conseguiré ropa, te llevaré a un salón, tendrás todo lo que necesites. Solo tienes que estar a mi lado durante la ceremonia y la recepción. Eso es todo. Lucía lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Nadie ofrece ese tipo de dinero por tan poco. ¿Qué es lo que realmente quiere? Damián respiró profundamente. Honestidad. Quiero honestidad. Mi ex me dejó cuando las cosas se pusieron difíciles. Ella solo se preocupaba por el dinero, por las apariencias. Todos en esa boda serán iguales, superficiales, falsos, juzgando a todos por su ropa de diseñador y sus cuentas bancarias. Quiero llevar a alguien real, alguien que haya vivido, que haya sufrido, que entienda que hay más en la vida que el lujo y las apariencias. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Quiero demostrar algo. Y creo que tú eres la persona perfecta para ayudarme a hacerlo. Lucía lo estudió durante un largo momento. Había aprendido a leer a las personas durante sus años en la calle. Era una habilidad de supervivencia. Y lo que vio en los ojos de Damián no fue crueldad ni burla, sino algo más complejo. Dolor, determinación y una extraña forma de respeto. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó finalmente. Damián sacó su billetera y contó $2,000 en efectivo. Toma esto, es un adelanto. Si cambias de opinión, quédatelo de todos modos. No tienes nada que perder. Ahora, 3 días después, mientras entraban al salón resplandeciente con sus candelabros de cristal y decoraciones florales, que probablemente costaron más que un auto nuevo, Lucía sentía que había entrado a otro mundo, un mundo que nunca había creído que podría pisar. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda blanca, y los centros de mesa eran arreglos de rosas importadas y orquídeas exóticas. Los meseros circulaban con bandejas de champán en copas de cristal, y una orquesta en vivo tocaba música clásica en un rincón del enorme salón. Y entonces Lucía la vio. Victoria Mendoza, la novia, estaba de pie cerca del altar improvisado, hablando con algunas invitadas. Su vestido de novia era una obra maestra de encaje francés y pedrería, con una cola que se extendía varios metros detrás de ella. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas, y su maquillaje era impecable. Era, objetivamente, una de las mujeres más hermosas que Lucía había visto jamás, y cuando Victoria giró y vio a Damián entrar con Lucía del brazo, su expresión cambió instantáneamente. La sonrisa se congeló en su rostro, y sus ojos azules se entrecerraron con algo que parecía ser una mezcla de shock, curiosidad y quizás un toque de celos. Victoria se disculpó con sus invitadas y caminó directamente hacia ellos, su cola arrastrándose elegantemente detrás de ella como una serpiente. «Damián», dijo con voz melosa pero con ojos que escrutaban cada detalle de Lucía. «Qué sorpresa que hayas venido, y... ¿quién es tu acompañante?». La pregunta estaba cargada de juicio apenas disimulado. Damián miró la mano extendida de Victoria como si fuera una serpiente venenosa. Hubo un momento de silencio incómodo en la mesa, donde todos los demás invitados repentinamente encontraron sus copas de vino extremadamente interesantes y evitaron el contacto visual. Lucía sintió cómo se le hacía un nudo en el estómago, sin saber exactamente qué esperaba que Damián hiciera. «Victoria, es tu noche de bodas», dijo Damián finalmente con voz pausada. «Deberías estar bailando con tu esposo, no con tu ex prometido».
Su tono era amable pero firme, sin dejar espacio para negociación. Victoria rió, ese tipo de risa aguda que solo viene después de varias copas de champán y una sensación de invencibilidad. «Oh, vamos». Sebastián está ocupado con sus primos hablando de negocios. Un baile no hará daño a nadie, a menos que... Sus ojos se deslizaron hacia Lucía con intención maliciosa apenas disimulada. «Tu acompañante tenga algún problema con eso». Todos los ojos en la mesa se volvieron hacia Lucía. Sintió el peso de sus miradas, el juicio silencioso, la expectativa de ver cómo reaccionaría la desconocida que había llegado del brazo de Damián. Por un momento, el viejo miedo de la calle regresó. Ese instinto de hacerse pequeña, de no causar problemas, de simplemente sobrevivir sin llamar la atención. Pero luego recordó las palabras de Damián sobre la dignidad y la fuerza, y algo dentro de ella se endureció. «Adelante», dijo Lucía, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Un baile con la novia en su propia boda es un honor». Sonrió y fue una sonrisa genuina, no desafiante pero tampoco sumisa. Victoria parpadeó, claramente sorprendida por la respuesta. Había esperado celos, incomodidad, tal vez incluso una escena. En cambio, encontró gracia. Damián se levantó lentamente, ajustándose la chaqueta de su traje. Antes de seguir a Victoria hacia la pista de baile, se inclinó hacia Lucía y susurró lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escuchar. «No tardaré, y gracias». Había gratitud genuina en su voz, y algo más que Lucía no pudo identificar completamente. Luego se dirigió con Victoria hacia donde la orquesta estaba tocando una versión suave de una balada romántica. Lucía los observó mientras se posicionaban en la pista de baile. Damián mantuvo una distancia respetuosa. Su mano en la cintura de Victoria pero sin acercarla demasiado, como lo haría con cualquier conocida en una situación social. Victoria, sin embargo, intentaba cerrar el espacio, hablándole al oído, riendo de manera exagerada ante lo que fuera que él decía. Desde la distancia, para cualquier observador casual, podrían haber parecido una pareja íntima compartiendo confidencias. Pero Lucía había aprendido a leer el lenguaje corporal durante sus años en la calle, era una habilidad de supervivencia, y podía ver la tensión en los hombros de Damián, la manera en que evitaba el contacto visual prolongado con Victoria. «Interesante pareja», comentó Claudia, la esposa de Roberto, con una sonrisa que pretendía ser amistosa pero que tenía un filo de curiosidad chismosa. «¿Hace cuánto que conoces a Damián?». Lucía se giró hacia ella, consciente de que esta era una pregunta cargada. Si decía la verdad que apenas lo conocía desde hacía 3 días, levantaría sospechas y alimentaría el rumor. Si mentía y decía que llevaban mucho tiempo juntos, podría ser atrapada en inconsistencias más adelante. «No mucho tiempo», respondió Lucía honestamente, decidiendo que la verdad parcial era su mejor opción. «Pero a veces las conexiones más significativas suceden rápidamente, ¿no crees?». Claudia pareció considerar esto, tomando un sorbo de su vino. «Supongo que sí. Es solo que Damián siempre ha sido reservado. Después de lo que pasó con Victoria, muchos pensamos que se había cerrado completamente al amor». Elena, la otra mujer en la mesa, se inclinó hacia adelante, claramente interesada en la conversación. Victoria realmente lo destrozó. Todos lo sabíamos. Ella estaba con él por el dinero y el estatus. Y cuando su empresa comenzó a tambalearse, no perdió tiempo en encontrar un reemplazo. Hizo una pausa, mirando a Lucía con ojos evaluadores. «Aunque debo decir, verte a ti aquí esta noche, viendo lo bien que Damián se recuperó, debe estar matándola por dentro». Lucía no sabía cómo responder a eso. Parte de ella se sentía incómoda siendo parte de lo que claramente era, al menos en parte, una declaración para Victoria. Pero otra parte entendía el dolor detrás de las acciones de Damián. Todos lidian con el rechazo de maneras diferentes, y si él necesitaba este cierre, ¿quién era ella para juzgarlo? En la pista de baile, la canción estaba terminando. Victoria se había inclinado para susurrarle algo a Damián, y Lucía vio cómo él se apartaba sutilmente, creando distancia. Cuando la música se detuvo, él se separó de inmediato, agradeció cortésmente con un gesto de cabeza y comenzó a caminar de regreso hacia la mesa. Pero Victoria lo alcanzó, tomándolo del brazo para detenerlo. Desde donde estaba sentada, Lucía no podía escuchar lo que Victoria le estaba diciendo, pero podía ver la intensidad en su rostro. La máscara de felicidad de novia perfecta se había deslizado momentáneamente, revelando algo más oscuro debajo. Damián negó con la cabeza, claramente rechazando lo que fuera que ella le estaba pidiendo o diciendo. La expresión de Victoria cambió de súplica a frustración.
Y luego, cuando se dio cuenta de que varios invitados los estaban observando, volvió a colocar su sonrisa de catálogo. Cuando Damián finalmente regresó a la mesa, se veía tenso. Se sentó junto a Lucía y tomó su copa de whisky, bebiéndose la mitad de un solo trago. ¿Estás bien?, preguntó Lucía en voz baja. Damián asintió, pero no la miró inmediatamente. Ella intentó justificarse. Dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Me dijo que había cometido un error al dejarme, que ahora se da cuenta de que el amor es más importante que la seguridad financiera. Se rió amargamente. Conveniente darse cuenta de eso en tu noche de bodas con otro hombre. Lucía sintió una oleada de ira en nombre de Damián. ¿Qué le dijiste? Damián finalmente la miró y había una claridad en sus ojos que no había estado allí antes. Le dije que espero que sea muy feliz con Sebastián, porque merece exactamente el tipo de matrimonio que va a tener, uno basado en cuentas bancarias y apariencias en lugar de amor real. Hizo una pausa. Y luego le agradecí. ¿Le agradeciste?, preguntó Lucía sorprendida. Damián asintió. Por enseñarme lo que no quiero. Por mostrarme qué tipo de persona no quiero en mi vida. Por liberarme para encontrar algo real cuando esté listo. Sus ojos se encontraron con los de Lucía cuando dijo esas últimas palabras, y ella sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había sentido en mucho tiempo. El resto de la recepción pasó en una especie de neblina. Hubo más comida, más bebida, discursos sentimentales de la familia y amigos del novio. Sebastián dio un discurso sobre encontrar al amor de su vida, claramente ajeno a la conversación que su flamante esposa había tenido con su ex prometido minutos antes. Victoria cortó el pastel con una sonrisa que Lucía ahora podía ver era forzada, y lanzó el ramo de flores directamente a un grupo de damas solteras ansiosas. Pero a través de todo esto, Lucía notó que Victoria seguía mirando hacia su mesa, hacia Damián, con una expresión que mezclaba arrepentimiento, curiosidad y algo que podría haber sido envidia. No envidia de Lucía específicamente, sino de la paz que veía en Damián, de la manera en que él claramente había seguido adelante, mientras ella, a pesar de su vestido de diseñador y su nuevo esposo rico, todavía estaba atrapada en el pasado. Alrededor de la medianoche, los invitados comenzaron a dispersarse. Algunos se fueron a sus hoteles, otros se quedaron en el bar para continuar la celebración. Damián miró a Lucía y preguntó simplemente, ¿lista para irnos? Ella asintió, agradecida. Había sido una noche agotadora emocionalmente, y todavía estaba tratando de procesar todo lo que había sucedido. Mientras caminaban hacia la salida, con el abrigo de Lucía sobre sus hombros porque el aire nocturno había refrescado, Victoria apareció una última vez. Estaba sola, sin Sebastián a la vista. «Damián, espera», llamó casi corriendo en sus tacones para alcanzarlos. Se detuvo frente a ellos, sin aliento, con su maquillaje perfecto ahora ligeramente corrido en las esquinas por el calor y las emociones de la noche. «Necesito decirte algo», comenzó Victoria. Pero Damián levantó una mano para detenerla. «Victoria, no hay nada más que decir. Te deseo felicidad genuina, de verdad. Pero ese capítulo de mi vida está cerrado». Su voz era gentil pero inflexible. Victoria miró entre Damián y Lucía y por primera vez esa noche pareció realmente verla. No como una competidora o una intrusa, sino como una persona. «¿Quién eres realmente?», preguntó Victoria directamente a Lucía, y había algo en su tono que sugería que había estado pensando en esta pregunta toda la noche. Lucía podría haber mentido, podría haber mantenido la ilusión, podría haber dejado que Victoria creyera lo que quisiera creer, pero en cambio decidió hacer algo que Victoria claramente no esperaba. Decidió ser honesta. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Hace 3 días estaba durmiendo en un banco de la plaza central, dijo Lucía con voz clara y firme, mirando directamente a los ojos de Victoria. No tengo dinero, no tengo hogar. No tengo las cosas que todas las personas aquí dan por sentadas. Damián me encontró pidiendo limosna en la calle y me pidió que lo acompañara esta noche. Eso es quien soy realmente. El silencio que siguió fue absoluto. Victoria parpadeó procesando las palabras como si hubieran sido dichas en un idioma extranjero. Estás bromeando», dijo finalmente Victoria, mirando entre Lucía y Damián como si esperara que uno de ellos se riera y dijera que era una broma elaborada, pero ninguno de los dos se rió. La expresión de Damián era seria, pero también había un toque de orgullo en la manera en que miraba a Lucía, admiración por su valentía al decir la verdad, cuando habría sido mucho más fácil mentir. «No está bromeando», confirmó Damián.
Y antes de que digas lo que estás pensando, déjame ser claro. La traje aquí porque en 3 días de conocerla, Lucía me ha mostrado más honestidad, más valentía y más humanidad genuina de la que vi en 2 años contigo. Sus palabras eran como cuchillos afilados, cortando a través de todas las pretensiones. Me hizo un favor al aceptar venir esta noche, no al revés. Victoria retrocedió como si la hubieran abofeteado. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, indignación, confusión y finalmente algo que parecía ser comprensión dolorosa. Así que esto fue todo. ¿Qué? ¿Una declaración? ¿Una forma de vengarte de mí trayendo a alguien de la calle a mi boda? Su voz subió de volumen y algunos invitados que todavía estaban cerca comenzaron a voltear para observar la escena. No fue venganza, respondió Damián con calma. Fue claridad. Necesitaba ver quién eras realmente. Confirmar que había tomado la decisión correcta al dejarte ir. Y lo hice. Hizo una pausa y su voz se suavizó ligeramente. Victoria, espero sinceramente que encuentres lo que sea que estés buscando. Pero ya no es mi problema. Lucía observó cómo Victoria luchaba con sus emociones. Podía ver que parte de ella quería explotar, gritar, causar una escena, pero estaban en su propia boda, rodeados de los amigos y familiares de su nuevo esposo. Y ella era demasiado consciente de las apariencias para permitirse ese lujo. En cambio, se recompuso, alisando su vestido y arreglando su cabello con manos temblorosas. No sé qué juego están jugando ustedes dos, dijo Victoria finalmente, su voz controlada pero con un borde quebradizo. Pero les deseo suerte con eso. Giró sobre sus tacones para marcharse, pero luego se detuvo y miró hacia atrás, dirigiéndose específicamente a Lucía. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón en ser honesta sobre quién eres. Al menos eso es algo que yo nunca tuve el coraje de hacer. Y con esas palabras sorprendentemente autoconscientes, desapareció de nuevo en el salón de fiestas. Damián y Lucía se quedaron en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Luego Damián se rió. Una risa genuina que pareció liberar años de tensión acumulada. No puedo creer que le hayas dicho la verdad, dijo, moviendo la cabeza con incredulidad y admiración. Eso fue increíble. Lucía se encogió de hombros, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿De qué sirve fingir ser alguien que no soy? Ya he vivido suficientes mentiras en mi vida. La honestidad es lo único que me queda. Caminaron juntos hacia donde la limusina los esperaba, y cuando se instalaron en el asiento trasero de cuero suave, Lucía finalmente se permitió quitarse los tacones que habían estado torturando sus pies toda la noche. El conductor arrancó el motor y comenzaron a alejarse del hotel. Damián miraba por la ventana, observando cómo las luces del edificio se hacían más pequeñas en la distancia. Gracias, dijo después de un rato, por venir esta noche, por manejar todo con tanta gracia, por ser real cuando todo el mundo allí dentro era falso. Fuiste tú quien me dio esta oportunidad, respondió Lucía. Una noche de comida decente, ropa limpia, sentirme humana nuevamente. Debería ser yo quien te agradezca. Hizo una pausa, jugando con el dobladillo del vestido. Aunque no estoy segura de cómo volver a la plaza después de esto. Después de recordar cómo se siente ser tratada como una persona en lugar de ser invisible, Damián se giró para mirarla completamente. ¿Y si no tuvieras que volver? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Lucía lo miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Damián se pasó una mano por el cabello, claramente pensando cómo expresar lo que quería decir. Tengo un departamento de invitados en mi edificio. Nadie lo usa. Puedes quedarte allí mientras te pones de pie. Damián, no puedo aceptar eso, comenzó Lucía, pero él levantó una mano. Por favor, escúchame. No es caridad. Bueno, tal vez lo es, pero también es algo más. Esta noche me mostraste algo que había olvidado. Me recordaste que hay bondad genuina en el mundo, que hay personas que mantienen su dignidad incluso cuando todo está en su contra. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Déjame ayudarte. No porque te tenga lástima, sino porque creo que mereces una oportunidad de reconstruir tu vida. Lucía sintió lágrimas quemando en sus ojos. No sé qué decir. Damián sonrió suavemente. Di que sí. Di que te darás esa oportunidad. Lucía miró sus manos. Las manos que habían estado sucias y agrietadas esa misma mañana, ahora limpias gracias a la manicura que le habían hecho. Pensó en todas las noches frías, todos los días de hambre, toda la desesperanza que había sentido, y luego pensó en la posibilidad de algo diferente. Sí,
susurró finalmente. Sí, acepto. Damián se recostó en su asiento claramente aliviado. Bien. Mañana hablaremos sobre los detalles. Por ahora, descansa. Ha sido una noche larga. El resto del viaje transcurrió en un silencio cómodo. Cuando llegaron al edificio de Damián, un rascacielos elegante en el distrito financiero, el portero los recibió con un saludo cortés que no reveló ninguna sorpresa por la compañía inusual de Damián. El departamento de invitados estaba en el piso 15, 2 pisos debajo del penthouse donde vivía Damián. Cuando abrió la puerta y encendió las luces, Lucía tuvo que contener un suspiro. Era más grande y más lujoso que cualquier lugar donde hubiera vivido. Incluso antes de terminar en la calle, había una sala de estar espaciosa con grandes ventanales que ofrecían una vista de la ciudad iluminada, una cocina moderna, un dormitorio con una cama enorme y un baño con una bañera que parecía sacada de una revista. «Hay ropa en el armario que dejó mi hermana la última vez que estuvo de visita», dijo Damián encendiendo más luces. «Probablemente sea de tu talla. Y hay comida en la cocina. El refrigerador está lleno». Se volvió hacia ella. «Las llaves están en la mesa de entrada. Este es tu espacio ahora. Puedes ir y venir como quieras». Lucía caminó lentamente por el departamento, tocando las superficies como si no pudiera creer que fueran reales. Se detuvo frente a los ventanales, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Desde esta altura todo se veía diferente. Los lugares donde había dormido, las esquinas donde había pedido dinero, todo parecía muy lejos, como si perteneciera a otra vida. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó sin darse vuelta. «¿Realmente es solo porque te recordé algo?». Escuchó a Damián moverse detrás de ella, pero mantuvo su distancia. «Cuando mi empresa estaba colapsando, cuando Victoria me dejó, cuando parecía que todo lo que había construido se estaba desmoronando, hubo un momento en que consideré simplemente rendirme, parar de luchar. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?», preguntó Lucía, finalmente volteándose para mirarlo. Damián se encogió de hombros. «Un hombre mayor en un café. Yo estaba allí sintiéndome miserable, y él simplemente se sentó a mi lado y empezó a conversar. Me contó sobre cómo había perdido todo en la crisis financiera de 2008. Su negocio, su casa, casi su familia. Pero se reconstruyó lentamente, paso a paso, y me dijo algo que nunca olvidé». «¿Qué te dijo?», preguntó Lucía suavemente. Damián sonrió al recordar. «Me dijo, la vida no se trata de nunca caer, se trata de levantarse cada vez que caes, y cuando puedas ayudar a otros a levantarse también. Él me dio esperanza cuando más la necesitaba, y ahora tal vez puedo hacer lo mismo por ti». Lucía sintió algo rompiéndose dentro de ella, alguna pared que había construido para protegerse del dolor y la decepción. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente se derramaron por sus mejillas. Damián cruzó la habitación y después de un momento de duda la abrazó. No era romántico o sexual, era simplemente humano, un gesto de consuelo y comprensión. «Voy a decepcionarte», sollozó Lucía contra su hombro. «Voy a estropear esto de alguna manera. Siempre lo hago». Damián la apartó suavemente para poder mirarla a los ojos. «Entonces lo arreglaremos. Lucía, no espero perfección, solo espero esfuerzo. Intenta reconstruir tu vida, comete errores, aprende de ellos. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Los primeros días en el departamento fueron surrealistas para Lucía. Cada mañana se despertaba esperando estar de vuelta en el banco de la plaza, solo para abrir los ojos y ver el techo alto y las cortinas elegantes de su nuevo dormitorio. La primera vez que se duchó con agua caliente, lloró. La primera vez que abrió el refrigerador y vio comida real, comida que podía comer cuando quisiera sin tener que buscarla o mendigarla, se sentó en el suelo de la cocina y simplemente respiró. Damián mantuvo su distancia, dándole espacio para adaptarse. Bajaba cada par de días para ver cómo estaba, siempre llamando antes de entrar, siempre respetuoso de su privacidad. Traía cosas que pensó que podría necesitar. Artículos de tocador, más ropa, libros. «No tienes que quedarte encerrada aquí», le dijo un día encontrándola leyendo junto a la ventana. «El mundo sigue ahí afuera». Pero Lucía tenía miedo de salir. Miedo de que todo desapareciera si cruzaba esa puerta. Miedo de encontrarse con las personas que había conocido en la calle y tener que explicar su nueva situación. Miedo de que no mereciera esta segunda oportunidad. Fue Damián quien finalmente la convenció de dar el primer paso. «Ven a trabajar conmigo», sugirió una semana después de la boda. «No como empleada, solo para ver lo que hago. Tal vez te dé ideas sobre lo que tú quieras hacer».
Así fue como Lucía terminó en las oficinas de Castellanos Inversiones, un piso completo en otro rascacielos del distrito financiero con vistas panorámicas y gente vestida impecablemente moviéndose con propósito de una reunión a otra. Damián la presentó a su asistente, Carolina, una mujer de unos 40 años con una sonrisa cálida y ojos penetrantes que parecían ver más de lo que la gente revelaba. Carolina, ella es Lucía. Va a pasar tiempo aquí conmigo mientras descubre qué quiere hacer. Carolina no hizo preguntas incómodas ni mostró el juicio que Lucía había esperado. Simplemente sonrió y dijo, «Bienvenida. Si necesitas algo, mi escritorio es el primero a la derecha». Lucía pasó ese día observando a Damián en acción. Reuniones con inversores, llamadas con socios internacionales, decisiones que involucraban millones de dólares tomadas con la calma de alguien ordenando café. Pero lo que más la impresionó no fue el dinero o el poder, sino la manera en que trataba a las personas. Cuando un empleado joven cometió un error en un reporte importante, Damián no gritó ni humilló. En cambio, cerró la puerta de su oficina y pasó 20 minutos ayudándolo a entender dónde se había equivocado y cómo corregirlo. Los errores son oportunidades de aprendizaje, le explicó después a Lucía. Las personas que nunca cometen errores son las que nunca intentan nada nuevo. Durante el almuerzo, llevó a Lucía a un pequeño restaurante local a unas cuadras de la oficina, no uno de los lugares caros donde ella esperaba que comiera alguien como él. Era un lugar sencillo que servía comida casera, y el dueño saludó a Damián por su nombre. «Este era mi lugar favorito cuando estaba empezando», explicó Damián mientras se sentaban. «Cuando tenía más deudas que activos y cada peso contaba. Nunca olvidé de dónde vine». Mientras comían, Damián le hizo preguntas sobre su vida, sobre quién había sido antes de terminar en la calle. Lucía dudó al principio, la vergüenza de sus fracasos pasados pesando sobre ella como una piedra, pero algo en la manera en que Damián escuchaba, sin juicio pero con genuino interés, hizo que las palabras comenzaran a fluir. «Fui contadora», comenzó lentamente. «Trabajaba para una firma mediana, nada glamoroso pero era estable. Me gustaba mi trabajo». «¿Qué pasó?», preguntó Damián tomando un sorbo de su agua. Lucía miró su plato, revolviendo la comida con su tenedor. «Mi novio en ese entonces, Javier, tenía problemas con las drogas. Yo no lo sabía al principio. Cuando me di cuenta, ya estaba enamorada. Pensé que podía salvarlo». Se rió amargamente. «Qué estúpida, ¿verdad? Nadie puede salvar a alguien que no quiere ser salvado». «No eres estúpida», dijo Damián firmemente. «Eres humana. El amor nos hace hacer cosas que no haríamos de otra manera». Lucía continuó, las palabras saliendo más rápido ahora como si hubiera abierto una compuerta. «Empecé a prestarle dinero. Luego comencé a cubrir sus deudas. Eventualmente tomé préstamos a mi nombre para pagar a sus dealers porque amenazaron con lastimarlo. Y cuando eso no fue suficiente, se detuvo, la vergüenza ardiendo en sus mejillas. «Robaste», terminó Damián suavemente, sin acusación en su voz. Lucía asintió, lágrimas quemando en sus ojos. «De la firma donde trabajaba. No fue mucho al principio, solo pequeñas cantidades que pensé que podría devolver. Pero se convirtió en una bola de nieve. Me atraparon, obviamente. Fui despedida, perdí mi licencia de contador. Javier me dejó cuando se dio cuenta de que ya no tenía dinero para darle. Y yo me quedé sin nada. Sin trabajo, sin dinero, sin familia que me apoyara porque les había mentido tanto que ya no confiaban en mí. Los propietarios me desalojaron, y así». Hizo un gesto que abarcaba su situación. «Terminé donde Damián me encontró». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Finalmente, Damián habló. «Gracias por confiar en mí lo suficiente como para contarme tu historia. ¿No vas a decirme que fui idiota?». «¿Qué debí haber tomado mejores decisiones?», preguntó Lucía, genuinamente sorprendida. Damián negó con la cabeza. «Ya lo sabes. No necesitas que te lo recuerde. Lo que necesitas es averiguar quién quieres ser ahora, no quién fuiste entonces». Hizo una pausa. «¿Todavía te gusta la contabilidad?». Lucía lo consideró. «Sí, realmente me gustaba. Los números tienen sentido para mí. Son lógicos, predecibles, no como las personas». Damián sonrió. «Entonces trabajemos en eso. Necesitarás recuperar tus credenciales eventualmente. Pero mientras tanto, tal vez Carolina pueda enseñarte sobre nuestro sistema. No como empleada oficial todavía, solo para mantenerte ocupada y darte un propósito». Y así comenzó una nueva rutina para Lucía. Cada mañana se levantaba temprano. Se vestía con la ropa que Damián le había proporcionado y bajaba para encontrarse con él en el vestíbulo. Viajaban juntos a la oficina,
donde Carolina pacientemente le enseñaba los sistemas contables que usaba la empresa. Lucía absorbía la información como una esponja, hambrienta de tener algo en qué enfocar su mente además de su pasado. Después de 2 semanas, algo comenzó a cambiar en Lucía. La mirada derrotada que había llevado durante tanto tiempo comenzó a desaparecer, reemplazada por una chispa de determinación. Una tarde, mientras revisaban hojas de cálculo juntas, Carolina comentó casualmente: «Eres muy buena en esto. ¿Has pensado en tomar cursos para actualizar tus habilidades?». La pregunta plantó una semilla. Esa noche, cuando Damián pasó a ver cómo estaba, Lucía lo confrontó con una determinación que él no había visto antes. «Quiero ir a la escuela. Hay programas de certificación en línea que puedo tomar. No son baratos, pero si me prestas el dinero, te lo pagaré. Cada peso. Con intereses si quieres». Damián se recostó en el sofá donde se había sentado, una sonrisa jugando en sus labios. «¿Con qué dinero vas a pagarme?». Lucía se enderezó, su barbilla levantada con orgullo. «Con el dinero que voy a ganar. Voy a conseguir un trabajo real, Damián. Voy a reconstruir mi vida. Y cuando lo haga, te pagaré todo lo que has hecho por mí». «No tienes que pagarme», comenzó Damián, pero Lucía lo interrumpió. «Sí, tengo que hacerlo. No por ti, sino por mí. Necesito saber que puedo hacerlo por mi cuenta, que no soy solo un proyecto de caridad para ti». Había fiereza en su voz, una dignidad que había estado enterrada pero no destruida por sus años en la calle. Damián vio eso y entendió. «Está bien, te prestaré el dinero para la escuela, pero sin intereses. Y puedes pagarme cuando puedas, sin presión». Los siguientes meses pasaron en un borrón de actividad. Lucía se inscribió en cursos en línea, estudiando por las noches después de pasar sus días en la oficina de Damián aprendiendo los sistemas. Carolina se convirtió en algo parecido a una mentora, no solo enseñándole habilidades técnicas, sino también cómo navegar el mundo corporativo, cómo presentarse en entrevistas, cómo reconstruir su confianza. Un día, 3 meses después de la boda, Lucía recibió un correo electrónico que había estado esperando y temiendo en igual medida. El programa de certificación estaba ofreciendo prácticas con varias empresas. Una de ellas era una firma de contabilidad respetable que buscaba a alguien con su conjunto de habilidades. «Es tu decisión», dijo Damián cuando ella le mostró el correo. «Pero creo que deberías aplicar». Lucía aplicó y, para su sorpresa y terror, consiguió una entrevista. Carolina la ayudó a prepararse, practicando preguntas difíciles y enseñándole cómo abordar su pasado con honestidad, pero también con fortaleza. «No te disculpes por quién eras», le aconsejó Carolina. «Muéstrales quién eres ahora y quién serás en el futuro». La entrevista fue una de las cosas más aterradoras que Lucía había hecho jamás. Pero cuando el gerente de recursos humanos le preguntó sobre la brecha en su currículum, ella respiró profundamente y dijo la verdad. «Cometí errores graves que me costaron mi carrera y mi estabilidad. Pasé tiempo sin hogar, reconstruyéndome desde cero. Pero esos errores me enseñaron más sobre responsabilidad, humildad y determinación de lo que cualquier clase podría haberlo hecho. Si me dan esta oportunidad, no solo seré una empleada competente, seré alguien que valora cada oportunidad porque sé lo que es no tener ninguna». Hubo un largo silencio después de sus palabras. Lucía estaba segura de que había arruinado todo, de que su honestidad había sido un error. Pero entonces el gerente sonrió. «Apreciamos tu honestidad, Lucía. Eso dice mucho sobre tu carácter. Te llamaremos en unos días». Una semana después, mientras Lucía estaba ayudando a Carolina con un informe trimestral, su teléfono sonó. Era la firma de contabilidad. Le estaban ofreciendo las prácticas. Cuando colgó, se quedó sentada en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Luego comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alegría y alivio. Carolina la abrazó. Y Damián, que había escuchado la conmoción desde su oficina, salió para ver qué pasaba. Cuando Lucía le contó las noticias, su sonrisa fue genuina y orgullosa. «Sabía que podías hacerlo», dijo simplemente. Esa noche Damián insistió en celebrar. Llevó a Lucía a un restaurante elegante, no tan ostentoso como el lugar de la boda de Victoria, pero definitivamente especial. Mientras comían y conversaban, Lucía se dio cuenta de algo que había estado ignorando durante semanas. Sus sentimientos por Damián habían evolucionado más allá de la gratitud. Lo miraba y veía no solo al hombre que la había salvado, sino a alguien gentil, inteligente, divertido, alguien que había visto lo peor de ella y aún así había elegido creer en su potencial. Pero también sabía que no podía actuar en base a esos sentimientos. No todavía.
Primero necesitaba pararse por sí misma, demostrar que podía ser más que un proyecto de rescate. «Tengo que decirte algo», dijo Lucía, su voz seria. Damián dejó su tenedor, prestándole toda su atención. «Voy a mudarme». La expresión de Damián cambió. Algo que podría haber sido decepción cruzando brevemente su rostro antes de que la controlara. ¿Mudarme? ¿Cuándo? Lucía se retorció las manos bajo la mesa. Cuando comience las prácticas. No inmediatamente, pero pronto. Encontraré un lugar pequeño, algo que pueda pagar con mi salario de practicante. Necesito hacer esto, Damián. Necesito saber que puedo mantenerme sola. Entiendo, dijo Damián después de un momento, aunque su voz sonaba tensa. Pero sabes que no tienes que apresurarte, ¿verdad? El departamento es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Lucía sonrió con tristeza. Lo sé. Y has sido increíblemente generoso. Pero me he dado cuenta de algo en estos meses. He estado usando tu generosidad como una red de seguridad. Y mientras es reconfortante, también me está impidiendo volar realmente por mi cuenta. Hizo una pausa, reuniendo coraje para sus siguientes palabras. Y hay otra razón. Damián la miró interrogativamente. He desarrollado sentimientos por ti, dijo Lucía, las palabras saliendo en un torrente antes de que pudiera detenerse. Y no puedo explorar esos sentimientos, o saber si son reales o solo gratitud mal dirigida, mientras todavía dependa de ti para todo. Necesito ser tu igual antes de poder ser cualquier otra cosa contigo. El silencio que siguió fue absoluto. Damián la miraba con una expresión que Lucía no podía leer completamente. Finalmente, él habló, su voz suave pero cargada de emoción. He estado esperando que dijeras eso, o algo así. Porque yo también tengo sentimientos por ti, Lucía. Probablemente desde esa primera noche cuando fuiste brutalmente honesta con Victoria. Pero tienes razón. Necesitas pararte sola primero. ¿De verdad?, preguntó Lucía, su corazón latiendo con fuerza. ¿Tienes sentimientos por mí? Damián asintió. ¿Cómo podría no tenerlos? Eres fuerte, resiliente, honesta de una manera que es casi dolorosa. Has transformado tu vida en solo 3 meses. Eres extraordinaria. Se inclinó hacia adelante. Pero tienes razón en esperar. Cuando estemos juntos, si estamos juntos, quiero que sea porque elegimos estar juntos, no porque me debas algo o porque tengas miedo de perder tu estabilidad. Los siguientes meses fueron un torbellino. Lucía comenzó sus prácticas y rápidamente se ganó el respeto de sus colegas con su ética de trabajo y atención al detalle. No era fácil. Había días en que llegaba a casa exhausta, días en que cometía errores que la hacían dudar de sí misma, pero siguió adelante. Encontró un pequeño apartamento de un dormitorio a las afueras del centro, nada lujoso pero limpio y suyo. El día que se mudó, Damián la ayudó a llevar sus pocas pertenencias. Cuando todo estuvo en su lugar, se pararon en medio de la sala vacía, el momento agridulce. Así que esto es, dijo Lucía. Damián asintió. Esto es, tu propio lugar, tu propia vida. Sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. Estoy orgulloso de ti. Se dieron un abrazo largo, ninguno queriendo ser el primero en soltarse. Cuando finalmente se separaron, Damián se dirigió hacia la puerta. «Te veré pronto, ¿verdad?», preguntó Lucía, odiando cómo su voz sonaba necesitada. «Por supuesto», prometió Damián. «Siempre estaré aquí, Lucía. Como amigo, como lo que sea que necesites que sea». Y luego se fue, dejando a Lucía sola en su apartamento. Ella se sentó en el suelo, mirando alrededor de su nuevo espacio, y por primera vez en años, se sintió verdaderamente en paz. 6 meses después de mudarse, Lucía fue contratada como empleada de tiempo completo en la firma de contabilidad. Su salario no era enorme, pero era suficiente. Comenzó a pagar a Damián lentamente, aunque él protestó cada vez. «No necesito el dinero», le dijo durante uno de sus almuerzos regulares, algo que habían mantenido a pesar de ya no vivir en el mismo edificio. «Pero lo necesito yo», respondió Lucía firmemente, «para mi paz mental». Su relación durante esos meses había sido complicada. Claramente se gustaban, claramente había atracción y afecto profundo, pero ambos se habían comprometido a esperar, a darle tiempo a Lucía para establecerse completamente. Fue agonizante y maravilloso al mismo tiempo. 1 año después de la boda de Victoria, Lucía finalmente terminó de pagar su deuda con Damián.
Le entregó el último cheque durante un almuerzo en su restaurante favorito, el lugar sencillo donde habían tenido su primera conversación real. «Estamos a mano», dijo, deslizando el cheque a través de la mesa. Damián lo tomó, lo miró por un momento y luego lo rompió en pedazos. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Lucía. «Era el último pago». «Ya me pagaste», dijo Damián, sus ojos fijos en los de ella. «Con tu amistad, tu confianza, por enseñarme lo que realmente importa en la vida. No necesito tu dinero, Lucía. Nunca lo necesité». Se paró caminando alrededor de la mesa hasta quedar frente a ella. «Pero hay algo que sí necesito». Se arrodilló, y por un momento aterrador y emocionante, Lucía pensó que iba a proponer matrimonio. En cambio, tomó sus manos y dijo: «Necesito que me permitas llevarte a una cita real, no como amigos, no como salvador y salvado, sino como dos personas iguales que se gustan mutuamente». Lucía se rió, lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. «Pensé que nunca lo pedirías». Su primera cita fue simple, una caminata por el parque, café en un pequeño café, conversaciones que duraron horas. Era perfecto porque era honesto, sin pretensiones ni expectativas más allá de disfrutar la compañía del otro. Las citas se volvieron regulares. Conocieron las familias del otro, aunque la familia de Lucía fue una reunión tensa dado su historial. Pero Damián las manejó con gracia, mostrándoles la mujer en la que Lucía se había convertido en lugar de la persona que había sido. Un día, mientras paseaban por la plaza donde Damián había encontrado por primera vez a Lucía, ella se detuvo en el banco donde solía dormir. Se veía diferente ahora, menos aterrador. Solo un banco. «¿Sabes qué?», dijo ella suavemente. «A veces todavía me despierto en medio de la noche y olvido dónde estoy. Por un segundo pienso que estoy de vuelta aquí, que todo fue un sueño». Damián la abrazó. «No fue un sueño. Lo construiste, Lucía. Cada paso del camino». 2 años después de la boda, Damián y Lucía estaban preparando su propia celebración. No era tan extravagante como la de Victoria y Sebastián. Era más pequeña, más íntima, con solo las personas que realmente importaban. Pero era perfecta. Mientras Lucía se miraba en el espejo el día de su boda, usando un vestido simple pero hermoso, pensó en cuán lejos había llegado. De un banco en la plaza a esto, a una vida que nunca había imaginado ser posible nuevamente. Hubo un toque en la puerta. «¿Puedo entrar?», preguntó una voz familiar. Lucía se giró para ver a Carolina, su mentora y ahora dama de honor. «Te ves hermosa», dijo Carolina con lágrimas en los ojos. «Damián es un hombre afortunado». Lucía sonrió. «Yo soy la afortunada. Él me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría». Carolina negó con la cabeza. «No, cariño, él vio tu potencial. Pero fuiste tú quien hizo el trabajo. Nunca olvides eso». La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. Cuando Damián y Lucía intercambiaron votos, hablaron de segundas oportunidades, de ver la humanidad en otros, de amor construido sobre respeto mutuo y esfuerzo compartido. No había pretensiones, no había intentos de impresionar a nadie. Era solo dos personas comprometiéndose a construir una vida juntos, habiendo visto lo peor y lo mejor del otro. Durante la recepción, mientras bailaban su primera pieza como esposos, Lucía vio a alguien familiar entre la multitud. Era Victoria, parada cerca de la entrada, claramente sin ser invitada, pero allí de todos modos. Lucía se tensó, pero Damián siguió su mirada y sonrió. «¿Quieres hablar con ella?». Lucía lo consideró y luego asintió. Se acercaron juntos a donde Victoria esperaba, luciendo incómoda pero determinada. «No fui invitada», comenzó Victoria inmediatamente. «Y probablemente no debería estar aquí. Pero necesitaba venir. Necesitaba decirte algo, Lucía». Hizo una pausa, reuniendo sus palabras. «Esa noche en mi boda, cuando dijiste la verdad sobre quién eras, me hiciste ver algo en mí que había estado negando. Yo también era falsa, tal vez más que nadie en esa habitación», continuó, su voz quebrándose ligeramente. «Sebastián y yo nos divorciamos hace 6 meses. Resulta que un matrimonio basado en cuentas bancarias no dura cuando te das cuenta de que estás completamente vacía por dentro». Miró a Damián. «Perdí a la única persona que realmente me amó porque era demasiado superficial para ver su valor. Y lo peor es que me tomó ver tu felicidad para darme cuenta de lo que podría haber tenido». Lucía sintió algo inesperado. Compasión. «Victoria, lamento que estés pasando por eso». Victoria se rió con amargura. «No tienes por qué serlo. Me lo gané. Pero quería que supieras que me inspiraste. Estoy trabajando en ser una mejor persona.
Una más honesta. Empecé a hacer voluntariado en un refugio para personas sin hogar. Es mi manera de intentar entender lo que pasaste, de hacer algo significativo con mi vida. Damián extendió su mano hacia Victoria. Te deseo lo mejor, Victoria. Sinceramente. Victoria tomó su mano, lágrimas en sus ojos. Gracias. Y felicitaciones a ambos. Merecen toda la felicidad del mundo. Y con eso se fue, dejando a Damián y Lucía mirándola alejarse. Eso fue inesperado, murmuró Lucía. Damián la abrazó. La gente puede cambiar, supongo, si les das la oportunidad correcta. Mientras la fiesta continuaba, Lucía reflexionó sobre su viaje increíble. Hace 2 años era invisible, olvidada, considerada desechable por la sociedad. Ahora estaba rodeada de personas que la amaban. Tenía una carrera que la llenaba de propósito, y se había casado con un hombre que la veía verdaderamente. No fue solo Damián quien la salvó esa noche en la plaza. Fue la oportunidad que él le dio de salvarse a sí misma. Y mientras bailaban bajo las estrellas, Lucía supo que sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, con honestidad, fuerza y la comprensión de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas genuinas que construimos y en el coraje de levantarnos cada vez que la vida nos derriba. Esa era la lección que ambos habían aprendido, y era una que llevarían consigo por el resto de sus vidas. No te pierdas ni un momento de nuestras próximas historias. Suscríbete y activa la campanita para seguir emocionándote con nosotros.